Grabar. Ahí está, estamos grabando. Así que, bien, me gustaría que Rodrigo, por favor, abrieras tu micrófono y pudieras orar para dar inicio a lo que será este estudio bíblico del día de hoy. Ok. Padre Santo, vamos a tu presencia porque sabemos y reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Te damos gracias por la oportunidad de poder reunirnos y aprender de tu palabra. No solamente escucharla, poder entenderla, internalizarla y poder practicarla primeramente en nuestros hogares y luego a nuestras áreas de influencia. Gracias por este día. Te pedimos que tú seas el guía principal y por medio de tu Espíritu Santo podamos aprender cada día más. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, bien. Ahora Gracias, sí. Rodrigo, que el Señor te bendiga. Voy a compartir desde ya la diapositiva. No, así no se comparte. Todavía estoy aprendiendo. Disculpen, hermano, lo lento que puedo llegar a ser. ¿La ven? ¿Estamos o no ahí? ¿Sí? Sí, sí se ve. Sí. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces aquí tengo que dejar... ya, ahí está. Para acá por la esquinita. Listo. Vamos a seguir entonces con la introducción a la Biblia. Vamos a ir ahora con la parte 2 del tema. Y yo creo que, bueno, la vez pasada aparecieron algunas preguntas, algunas dudas, la diferencia entre el canon evangélico protestante al canon católico romano o alguna otra versión que hemos podido ver. En la semana estaba hablando con Paris Inger, que está acá, y ella tiene la TLA, el lenguaje que se llama traducción al lenguaje actual. Y llegábamos a una conclusión que nosotros como que hemos hecho nuestra la Reina Valera. Como que si no leemos el versículo de la Reina Valera, como que hasta no lo entendemos. Y eso es por dos cosas. Uno, por la muy buena versión que es la Reina Valera, específicamente la que sacaron en la década del 60, porque la Reina Valera, ¿no?, lo que leemos habitualmente es del 60 en adelante. Imagínense lo que usaban del 60 para atrás. Estaba quizás otra Reina Valera, la de 1909, con un lenguaje más coloquial, más de Cervantes, hasta que irrumpieron en la década del 70 en adelante y sobre todo en los 90 ya, las Biblias con lenguaje dinámico. ¿Cuál es el lenguaje dinámico? Es lo que logra adecuar y adaptar el término, el lenguaje, la escritura, a lo que nosotros conocemos en el día de hoy como traducciones como la TLA o la NBI, la nueva versión internacional, o la nueva traducción viviente. En lo personal, a mí me gusta más la vieja escuela, la Reina Valera, pero yo llegué a un equilibrio en el sentido de que yo siempre para leer la Biblia o para estudiar la Biblia uso esta, que es una Biblia paralela, que ustedes se darán cuenta que por un lado tiene, por ejemplo, en un lado aparece la Reina Valera de 1960 y al otro lado aparece la NBI, o sea, uno puede ir comparando en la misma página las traducciones y entendiendo mucha mayor profundidad lo que dice. Por ejemplo, ahí el Salmo 45, si ustedes se dan cuenta, aparece por un lado la NBI y por el otro lado la Reina Valera, y se las recomiendo si quieren algo, y es súper barata, sale como 20,000 pesos. Si quieren algo, digamos, que pueda unir estos dos mundos del lenguaje de la Reina Valera y las traducciones más al lenguaje actual, es una buena herramienta. Hijo, no meta tanto ruido ya, si no en el poto le voy a pegar. No. Sí, era broma ya, pero no me ya. Vamos
Disculpen, hermanos, que mi esposa está en otra clase paralela allá abajo, entonces tengo que ver a Daniel. Pero prometió portarse bien. Bien, respondamos esta pregunta. ¿Cómo llegó a nosotros la Biblia? Desde que Eva enfrentó el ataque de duda y negación por parte de Satanás, ¿se acuerdan en Génesis capítulo 3? La humanidad ha continuado en el cuestionamiento de la palabra de Dios. Desdichadamente, Eva tuvo poca o ninguna ayuda para distinguir y evadir sus obstáculos intelectuales a fin de tener una fe plena en la revelación que Dios dio de sí mismo. ¿Se acuerdan? Y aquí quiero usar como ejemplo para que puedan abrir sus Biblias. ¿Se acuerdan? Ahí en Génesis capítulo 2, cuando Dios le dice en el versículo 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Por favor, subraye eso, en Génesis capítulo 2, 16 y 17 vamos a leer. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Eso es lo que Dios le había ordenado a Adán y Eva. Pero fíjese, por favor, cómo Satanás desde un principio, desde el Génesis literalmente, pervierte, tuerce y tergiversa la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 3, por favor, fíjese cuáles son las palabras de la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Nota la diferencia. Por un lado tenemos la palabra de verdad que viene de Dios a Adán y Eva, le dice, oye, de todos los árboles ustedes pueden comer, menos de el árbol que está ahí, el árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese no coman, porque bueno, si llegan a comer, van a morir. Entonces la serpiente, metiéndose en la duda ahí en la vida y en el corazón de Eva, le dice, con que Dios os ha dicho, no podrán comer de todo árbol del huerto, tergiversando desde un principio, desde un origen, la palabra de Dios. Ahora, Eva, Adán no tenían un canon bíblico en sus manos como nosotros lo poseemos, ¿cierto? Así que nosotros tenemos más recursos que ellos para luchar y vencer los cuestionamientos del maligno. En la actualidad, las escrituras ciertamente tienen más que suficiente contenido para ser cuestionadas, considerando que están constituidas por 66 libros, 1189 capítulos y 31.176 versículos. Cuando ha abierto su traducción en español para leer o estudiar, es posible que se haya preguntado alguna vez en el pasado o se esté haciendo las siguientes preguntas en este momento. ¿Cómo puedo estar seguro de que esta es la palabra de Dios pura y verdadera? Buena pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo estar seguro que esto es la palabra de Dios en su, digamos, plenitud? ¿O verdaderamente es la palabra de Dios? ¿O contiene la palabra de Dios? Porque hay una diferencia en creer que la Biblia es la palabra de Dios a decir que la Biblia contiene, ojo, la palabra de Dios. Y dice, una pregunta de este tipo no es del todo mala. Especialmente cuando uno busca aprender con una mente que quiere instruirse. Las escrituras invitan a que se hagan el tipo de preguntas que un estudiante formula. Una multitud de preguntas puede inundar la mente, tales como, y aquí quizás no respondamos toda la pregunta, pero sí vamos a tener un hilo conductor que va a ir fluyendo, que va a ir de a poco apagando las dudas, pero ¿de dónde vino la Biblia? Buena pregunta.
de quién es el pensamiento que refleja, a quién representa lo que dice estas hojas, estas páginas. ¿Se perdió algún libro de la Biblia en el pasado que no lo tengamos presente en nuestro canon? ¿Qué es lo que las escrituras dicen acerca de sí mismas? ¿Sostienen sus declaraciones por lo que hacen? ¿Quién escribió la Biblia, Dios o el hombre? Típico cuestionamiento. ¿Han sido protegidas las escrituras de la corrupción humana a lo largo de los siglos? ¿Qué tan cerca de los manuscritos originales están las traducciones de hoy en día? La NBI, la TLA, la Reina Valera, la NTV. Bueno, ¿cómo llegó la Biblia a nuestro tiempo y a nuestro idioma? Porque originalmente la Biblia está escrita en 3 idiomas, bueno, predominantemente en el Antiguo Testamento en hebreo, y unas pequeñas porciones pinceladas en arameo, y en el Nuevo Testamento mayoritariamente o plenamente, podemos decir, en griego. Entonces, claramente no fue escrita ni en inglés, ni en alemán, ni en español, pero existen traducciones, bueno, hasta en mapudungún hay traducción. Entonces, las traducciones, digamos, ¿qué tanto se distancian de los manuscritos originales, de lo que originalmente quiso decir el escritor santo? ¿Existen más manuscritos que están por venir más allá de los 66 libros actuales? Sigamos preguntando. Bueno, ¿quién determinó y sobre qué base que la Biblia estaría compuesta por la lista tradicional de estos 66 libros? Si las escrituras fueron escritas durante un periodo de 1500 años, ¿cierto? 1405 aproximadamente antes de Cristo, al 95 después de Cristo, transmitidas desde entonces por casi 2000 años y traducidas a varios y miles de idiomas, ¿qué previno que la Biblia fuera cambiada por el descuido o motivos malos de los hombres? ¿Qué fue lo que cuidó a la Biblia de que, no sé, Satanás se metiera en el cuerpo de un traductor de la Biblia en español? De hecho, Cipriano de Varela, ¿qué nos asegura que no fue usado por Satanás para cambiar y tergiversar cuando estaba traduciéndola al español? ¿En realidad merece la Biblia en nuestros días el título de la palabra de Dios? Hartas preguntas vamos a dejar en el aire y quizás usted pueda tener alguna otra duda que se pueda sumar a esta larga lista de preguntas que traté de que fueran tantas para englobar y encerrar las dudas y los cuestionamientos más comunes que hay en torno a la inspiración de la palabra de Dios, que es la Biblia. Sin duda alguna, estas palabras han bombardeado la mente de muchos creyentes. Únicamente el estudio de las Escrituras responde a todas las preguntas, al grado de que no hay necesidad de ser moldeados por ellas nunca más. Las Escrituras proveen esta certeza y las vamos a ver a continuación. Y lo primero, el título de lo que nos convoca ahora en adelante para ir respondiendo a tales cuestionamientos es las declaraciones que las escrituras hacen de sí mismas. O sea, si el día de mañana yo quiero leer e informarme de la biografía de alguna persona, uno típico que va a buscar, ¿cierto? La biografía no autorizada, porque va a hablar las cosas desde un punto de vista más farandulero o más sincero, sin tanto escándalo, con mucho escándalo, perdón, qué sé yo. Pero si hay una persona que hace una autobiografía, que sabemos que es sincera, que no miente, que tiene la verdad y que va a contar todas las cosas, yo creo que esa es la fuente en el mundo real, en el mundo común, donde más tenemos que poner ojo y atención. Estamos hablando ahora no de lo que una simple persona dice de él mismo. Estamos hablando de lo que la Escritura dice de sí mismo, de lo que la Biblia habla sobre la Biblia. Tome la Biblia y deje que hable por sí misma. La Biblia siempre interpreta a la Biblia. La mejor hermenéutica que podemos tener, el mejor principio de hermenéutica, que hermenéutica estamos hablando, es la ciencia dentro de la teología
que se dedica al estudio e interpretación de la escritura. Esa es la hermenéutica, el estudio y la interpretación de la escritura, de la Biblia, en su contexto, en su sentido original, etc. La hermenéutica nos presta todas esas herramientas para poder interpretar de forma clara, profunda y concisa lo que la escritura dice de sí misma. Y el primer principio fundamental es el siguiente: la Biblia interpreta a la Biblia. ¿Dice ser la palabra de Dios la escritura? Sí, más de 2000 veces en el Antiguo Testamento la Biblia afirma que Dios habló lo que está escrito en sus páginas. Desde el principio, en Génesis capítulo 1, versículo 3, hasta el final, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, en Malaquías capítulo 4, verso 3, y continuamente a lo largo del Antiguo Testamento, esto es lo que afirman las Escrituras. La frase, la palabra de Dios, ocurre más de 40 veces en el Nuevo Testamento. Es equiparada con el Antiguo Testamento. En Marcos, ¿cierto? Capítulo 7, versículo 3. Compara el Nuevo Testamento, aquello que se estaba escribiendo, con lo que ya había estado escrito en el Antiguo Testamento. Es lo que Jesús predicó en Lucas capítulo 5, verso 1. Fue el mensaje que los apóstoles también enseñaron. Fue la palabra que los samaritanos recibieron en Hechos capítulo 8, como fue dada por los apóstoles. Fue el mensaje que los gentiles recibieron, como fue predicado por Pedro, ahí en Hechos capítulo 11. Fue la palabra que Pablo predicó en su primer viaje misionero, en Hechos capítulo 13. Fue el mensaje predicado en el segundo viaje misionero de Pablo a Macedonia, en Hechos capítulo 16. Fue el mensaje que Pablo predicó en su tercer viaje misionero, en Hechos capítulo 19. Fue el enfoque de Lucas en el libro de los Hechos al esparcirse rápida y ampliamente. Pablo fue cuidadoso en decirle a los corintios que él habló la palabra como fue dada por Dios, que no había sido adulterada y era una manifestación de la verdad. Pablo reconoció que fue la fuente de su predicación. Los salmos, el Salmo 100, específicamente el Salmo 19 y el Salmo 119, juntos con Proverbios 30, hacen afirmaciones poderosas de la palabra de Dios que la apartan de cualquier otra instrucción religiosa que se ha llegado a conocer en la historia de la humanidad. Estos pasajes afirman que la Biblia es sagrada y también que la Biblia es santa. En lo personal, me encanta, me fascina lo que el Salmo 119 afirma. Imagínense, el Salmo 119 es el salmo más extenso, es el capítulo más largo que está en toda la Biblia, y el salmista se dedica a comparar, a estipular la palabra de Dios y como lo haría alguien en la práctica. Voy a leer solamente algo muy pequeño del Salmo 119. Bueno, dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad, los que anden en sus caminos, apuntando netamente a la palabra de Dios. 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. Si usted se fija, leí 8 versículos y en estos 8 versículos hace una referencia al Salmo 119 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, en cada versículo el Salmo 119 hace una referencia explícita y directa a lo que es la palabra del Señor. La Biblia afirma que tiene autoridad espiritual definitiva en doctrina, reprensión, corrección e instrucción en justicia, porque representa la palabra inspirada del Dios Todopoderoso, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, y útil
para, ¿cierto?, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea enteramente preparado para toda buena obra. Las Escrituras afirman su suficiencia espiritual a tal grado que aseguran ser exclusivas para su enseñanza, según lo que dice Isaías, capítulo 55. Leamos, hermano, aprovechando de que tenemos aquí la Biblia. Isaías capítulo 55, versículo 11, Isaías declara: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que quiero y será prosperada en aquello que la envíe. Dios hablando de su palabra por medio del profeta Isaías. ¿Y qué nos dice el apóstol Pedro en su segunda epístola universal? Bueno, el apóstol Pedro nos dice ahí en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4 dice: como todas las cosas que permanecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por medio de este poder divino, por medio de este conocimiento, por medio de estas grandísimas promesas, dice el apóstol Pedro. La palabra de Dios declara que es inerrante e infalible. En otras palabras, es verdadera y por lo tanto digna de confianza. Todas estas cualidades dependen del hecho de que las escrituras son dadas por Dios, lo cual garantiza su calidad en la fuente y en su escritura original. En las escrituras, la persona de Dios y la palabra de Dios están relacionadas entre sí por todos lados, a tal grado que lo que es verdadero acerca de la persona, ojo con esto, a tal grado de lo que es verdadero acerca de la persona de Dios es verdadero acerca de la naturaleza de la palabra de Dios. Dios es verdadero, impecable y confiable. Por lo tanto, como conclusión, así también lo es su palabra. Lo que una persona piensa de la palabra de Dios en realidad refleja lo que piensa acerca de Dios. Como usted mire las escrituras, es como su corazón va a estar revelando, como usted está mirando también, como usted mira a Dios. De esta manera, las escrituras pueden exigir esto de sus lectores. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hablando, haciendo una referencia a la ley del Señor, no solamente de pan vivirá el hombre, ¿cierto? Y como también declara Job, en Job capítulo 23, verso 12, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. O sea, en el fondo, imagínense cómo estos santos escritores hablan, se refieren a la escritura misma. Ellos hablan de que es tan importante, es tan esencial en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios, tener comunión con la palabra de Dios, tener conocimiento, tener acceso a la palabra de Dios, como lo es tener acceso a el alimento físico que nuestro cuerpo necesita para que nuestro metabolismo funcione bien. ¿Qué ocurre si yo solo me alimento de comida chatarra y de Coca-Cola? Imagínense cómo estarán mis índices sanguíneos, cómo estará mi cuerpo. Necesita
mucha citosis, no sé. Bueno, necesitamos alimentarnos bien, necesitamos una porción adecuada cada día de proteínas, de vitaminas y también, bueno, algún carbohidrato que usted quiera meter, pero en menor grado, etcétera. Imagínense, espiritualmente usted y yo necesitamos, hermano, la palabra de Dios, porque no solamente de pan vivirá el hombre, de masa madre o harina, integral o lo que sea, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Job dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. O sea, prefiero morirme de hambre, pero no morirme de estar lejos de la palabra del Señor, es lo que nos dice Job. Bueno, ahora vamos a ver el proceso de publicación que tuvo la palabra del Señor. La Biblia no espera que sus lectores especulen en referencia a cómo es que estas cualidades divinas fueron transferidas de Dios a su palabra, sino más bien se adelanta a las preguntas con respuestas convincentes. Toda generación de escépticos ha atacado las afirmaciones que la Biblia hace de sí misma, pero las propias explicaciones y respuestas de la palabra de Dios han sido más que suficientes para el reto. La Biblia ha atravesado por el proceso de publicación de Dios al ser dada a la raza humana y distribuida entre ellas. Sus diferentes características se explican a continuación. Aquí vamos a ver 4 puntos. Y antes de esto, quiero ver si alguien, por favor, hermano, tiene alguna pregunta. Otra. No sé cómo se deja para poder volver a verlo. ¿Cómo lo hago para verlo todo ahora? Ahí está. Ahí está. ¿Alguien, hermanos, tiene alguna pregunta, alguna duda de los hermanos que se han ido añadiendo de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora? ¿Todo bien? Perfecto. Perfecto. Todo bien. Entonces continuamos con... ¿Pastor? ¿Sí? ¿Quién está Soy hablando? yo, la Dani, la Daniela Serraf. Ah, Dani, ¿cómo está ahí? Bien, aquí, con frío. Ya en San Felipe, perdón, en Loande, ¿cierto? Sí. Sí. Tenía una pregunta sobre una palabra que era el estudio de la palabra, pero era una palabra como técnica. Hermenéutica. Hermenéutica. ¿Cómo se escribe? Hermenéutica, mira. Así se escribe. Ah, perfecto. Hermenéutica bíblica. Y mira, este libro es muy complicado para aquellos que quieran, digamos, estudiar hermenéutica. Les voy a recomendar, voy a aprovechar, qué buena la pregunta, Dani, porque aprovecho de... No se me ve nada, ¿cierto? Porque ando con pijama para abajo. Voy a recomendar 2 libros de hermenéutica que son muy buenos, muy sencillos. Anótalo. Claves de interpretación bíblica, de Tomás de la Fuente. ¿Por qué recomiendo este? Uno, porque es muy sencillo, a pesar de que tiene casi 200 páginas, pero es de lectura, digamos, fácil. Este fue mi primer libro de hermenéutica. Con este empecé a estudiar hermenéutica. Y Tomás de la Fuente es mexicano, entonces escribe en español. No es que le estén traduciendo al español, sino que él escribe en español. Entonces a veces sucede que hay muy excelentes, magníficos escritores que escriben en alemán o en inglés, pero las traducciones a veces como que juegan alguna mala pasada. Claves de interpretación bíblica, de Tomás de la Fuente. Y cuesta como 7.000 pesos, así que es súper accesible. De editorial Mundo Hispano. Y el otro libro es de un escritor favorito de París, que está por ahí, R.C. Sproul, o R.C. Sproul. Cómo estudiar la Biblia. Es súper buena. Cómo estudiar la Biblia y cómo interpretar la Biblia.
este también es sencillo, pero muy bueno. Así que se lo recomiendo, cómo estudiar e interpretar la Biblia de R.C. Sproul. Así que eso, hermenéutica. Que ahí Paris dice, R.C. Sproul lo amo. Sí. Gracias, muchas gracias. Ya, de nada, saludo te conectaste por el Pedrito, ¿cierto? Sí, estamos los dos acá. Ya, perfecto. Bueno, ahí están los tres, escucho. Y un Con gatito. el tabeo. Sí, hasta un gatito, Sí. así que qué bueno, qué bueno. Ya, entonces continuamos con el proceso de publicación de la Biblia. Son 4 puntos. Punto número 1, la revelación. Dios tomó la iniciativa de descubrir o revelarse a sí mismo a la humanidad. Eso no es ningún secreto, ¿cierto? Nosotros pensamos que somos tan antropocéntricos, tan seres humanos para pensar en lo eterno, que muchas veces, nos imaginamos que el hombre descubrió a Dios. Que, bueno, y de ahí también el estudio de que Dios no está muerto, porque fue la filosofía contemporánea después de la revolución industrial que mató a Dios supuestamente. Pero el que Dios se revele a los seres humanos es netamente iniciativa divina, es iniciativa de Él, no es iniciativa nuestra, no es que nosotros provocamos por medio de guerra espiritual y de declarar algunas cosas y le exigimos que Dios se revelara, no, de Él viene la revelación. Él tomó la decisión por iniciativa propia de revelarse a sí mismo a la humanidad. Los medios variaron, ¿cierto? Algunas veces fue a través del orden creado, la teoría, y vamos también a futuro, después de que terminemos con la Biblia, podríamos hablar sobre el tema apologética. Me gustaría, porque yo sé que hay hartas preguntas, porque por un lado tenemos quizás las dos corrientes que chocan en sí sobre la creación, sobre la teoría, ¿cierto?, del Big Bang, o también la teoría del creacionismo. Bueno, algunas veces fue a través del orden creado, otras por medio de visiones o sueños o de profetas que hablaron. No obstante, los descubrimientos más completos y comprensibles de sí mismos se llevaron a cabo mediante las proposiciones de la Escritura. La palabra de Dios revela y escrita es única. Perdón, la palabra de Dios revelada y escrita es única, ya que es la sola revelación de Dios completa y que tan claramente declara la pecaminosidad del hombre y la provisión por parte de Dios y de el Salvador. Y lo vemos también en Hebreos, porque leamos Hebreos como inicia. A mí me encanta cómo inicia el libro de Hebreos. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí el escritor a los Hebreos nos dice que Dios antiguamente hablaba, bueno, por medio de los padres, por medio de los profetas, pero hoy nos ha hablado por la revelación mayor. Hoy nos ha hablado por el clímax pleno y total de cuánto el Padre podría revelarse por medio de Jesucristo, por medio de Cristo nuestro Señor. Y Cristo, más que cualquier otra persona o tipología o ilustración, es quien más se asemeja a lo que es la palabra del Señor. Bueno, también lo vamos a ver más adelante.
Y si el Señor Jesús le decía al Padre, en Juan capítulo 17, dice, Padre, santifícalos en tu verdad. A los discípulos, a nosotros, a la iglesia, los que íbamos a estar dentro de esta gran arca llamada iglesia. Santifícalos en tu verdad, dice Jesús, porque tu palabra es verdad. Bueno. 2. Inspiración. La revelación de Dios fue captada en los escritos de la Biblia por medio de la inspiración. Esto tiene más que ver con el proceso mediante el cual Dios se reveló a sí mismo que con el hecho de su revelación de sí mismo. Ya vimos cómo Dios se había revelado en la antigüedad, vimos cómo ahora se ha revelado suprema y plenamente, pero la inspiración, aquí vemos cuál fue el método, el vehículo por el cual Dios se reveló. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice el apóstol Pablo a su joven discípulo Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Bueno, Pablo lo está afirmando. Pedro explica el proceso también, ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20, versículo 21. Mire lo que dice el apóstol. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Como los testigos de Jehová, ellos no dejan estudiar la Biblia solito o familiarmente en la casa, sino que siempre tiene que haber un tutor con ellos o tienen que ser guiados por los libros que ellos, ¿cierto? A través de la Atalaya y toda esta literatura que ellos mismos toman y entregan y escriben. Yo siempre me agarraba con una compañera en la universidad cuando estudié enfermería, que era testigo de Jehová, pero era de estas testigos de Jehová que estudiaban, pues no era de estas testigos de Jehová que era ahí nomás. Así que siempre ahí teníamos discusión en cuanto a la interpretación a la Biblia, y siempre me llamaba la atención que ella decía, no, que déjame preguntarle a mi líder, déjame preguntarle a mi profe. Porque ellos estudian y hacen que la dependencia de las personas al momento de interpretar la escritura sea del tutor o del profesor o del líder con quien lo están haciendo en el momento. Pero en cambio usted y yo somos libres de abrir la Biblia donde queramos, cuando queramos y como queramos, y entregarnos a lo que el Espíritu Santo nos va a entregar por medio de la escritura, por medio de esa revelación divina. Y el apóstol Pablo lo dice, entendiendo esto primero, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por esto. Este es el fundamento. La profecía, la Biblia, la inspiración, nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es tremendo ese texto. Sino que los santos hombres de Dios, los santos escribas de Dios, se me viene a la mente David escribiendo un salmo, Moisés escribiendo el Pentateuco, Lucas escribiendo el Evangelio de Lucas y a continuación el libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Juan escribiendo el libro de Apocalipsis. O sea, estos santos hombres de Dios nunca escribieron por voluntad propia, sino que hablaron, escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Por este medio, la palabra de Dios fue protegida del error humano en su registro original, por el ministerio del Espíritu Santo, por el ministerio del Espíritu Santo. Una sección del libro de Zacarías, específicamente en el capítulo 7, verso 12, lo describe con claridad. La ley, las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su Espíritu por medio de los profetas primero. O sea, los profetas repetían estas palabras, los profetas hablaban al pueblo, pero estos profetas no hablaban por voluntad propia, sino que hablaban por medio del Santo Espíritu de Dios.
por el Espíritu Santo inspirando a estos hombres. Este ministerio del Espíritu se extendió tanto a una parte, las palabras, ¿cierto?, como a todos los escritos originales de la Biblia. Canonicidad. ¿Cómo llegó este canon? ¿Cómo se estipularon los 66 libros? ¿Cómo? Bueno, debemos entender que la Biblia es de hecho un libro con un autor divino, aunque se escribió a lo largo de un periodo de más de 1500 años, mediante las plumas de casi 40 escritores humanos distintos, ¿cierto? Y que más encima algunos nunca se conocieron, ni supieron que existían algunos paralelamente entre sí. Bueno, la Biblia comenzó con el relato de la creación del Génesis en el capítulo 1 y 2, escrito por Moisés alrededor del año 1405 a.C., y se extiende alrededor de la eternidad futura del libro del Apocalipsis, capítulo 21-22, escrito por el apóstol Juan alrededor del año 95 después de Cristo. Durante este tiempo, Dios progresivamente se reveló a sí mismo y sus propósitos en las escrituras inspiradas. Pero esto da lugar a una pregunta significativa. ¿Cómo sabemos cuáles escritos supuestamente sagrados tenían que ser incluidos en el canon de las escrituras y cuáles tenían que ser excluidos? Bueno, a lo largo de los siglos, tres principios ampliamente reconocidos fueron usados para certificar estos escritos que venían como resultado de la revelación e inspiración divina. 1. En primer lugar, el escrito tenía que tener un profeta o apóstol reconocido como su autor, o uno asociado con ellos, como es el caso de Juan Marcos para escribir el Evangelio de Marcos, el caso de Lucas para escribir el Evangelio de Lucas, o el caso del escritor a los Hebreos, aunque no nos menciona, pero sabemos que tienen conocimiento profundo y coinonía con los demás apóstoles, o Santiago y Judas, que bueno, fueron hermanastros de Jesucristo, que más cercano a eso, ¿cierto? Se puede tener. Absolutamente todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, tenían que tener a un profeta que los respaldara, o en este caso en el Nuevo Testamento a un apóstol o alguien que estuviera asociado directamente con ellos, para decir esto es palabra de Dios. No es que una persona que estuviera sola en un libro un día dijera, oh, voy a escribir, no sé, el Salmo 157, que no existe, el Salmo 157, pero no sé, quiero añadir el Salmo 157. Listo, lo añado y que copien, que impriman y que manden a todo el pueblo, como el nuevo Salmo 157. No, porque automáticamente iba a aparecer alguien, oye, ¿y quién te supervisó? Oye, pero ¿quién puede dar testimonio de ti? ¿Cómo puedes demostrar que Dios te habló? Los cuestionamientos. Y así, obviamente, en el Nuevo Testamento, sobre todo, tenemos muchos escritos apócrifos que quisieron en un momento, o canon propios que quisieron crear paralelamente al canon que ya estaba siendo establecido por la iglesia primitiva y posteriormente por los padres de la iglesia. En segundo lugar, el escrito no podía estar en desacuerdo o contradecir las escrituras previamente reveladas. Eso era muy importante porque se imaginan un quinto evangelio, el evangelio de San Gustavo, no sé. Y yo digo, no, porque Jesús no murió crucificado, sino que en realidad Jesús murió ahorcado. Los romanos no alcanzaron, les quedó corto el presupuesto de madera, entonces tomaron una soga y lo colgaron. No, inmediatamente todo lo que yo había escrito se iba a poner en duda y me iban a cerrar la puerta en la cara a los rabinos porque lo que yo estaba hablando contradecía directamente a la escritura. Y por eso creemos nosotros firmemente que la escritura es infalible, la escritura no falla, la escritura, la Biblia no se contradice. Existen aparentes contradicciones o aparentes paradojas bíblicas, pero que tienen una solución y tienen, digamos, un final feliz para nosotros.
afortunadamente, que cuando la estudiamos a profundidad vemos el contexto, lo que quiere decir, etcétera. El escritor siempre aparece, por ejemplo, no, es que este escritor dice que la salvación se pierde, pues pastor. No, porque es que Pablo dice que no se pierde, entonces, ¿cómo es la cuestión? Bueno, entonces estudiemos el texto a fondo y veamos lo que tú estás entendiendo y lo que el escritor quiso decir a profundidad. No se tiene que contradecir. Ese era el segundo. En tercer lugar, el escrito necesitaba de un consenso general por parte de la iglesia como un libro inspirado. O sea, ya pasaba, ya está bien, ya yo conocía al apóstol Juan, que era mi tío el apóstol Juan, entonces yo me crié con él, ya mi escrito no se contradice con ningún otro escrito, ya bien, pero el último filtro era el de la iglesia primitiva, el de la iglesia como congregación, que decían sí o decían no. De esta manera, cuando varios concilios se reunieron en la historia de la iglesia para considerar el canon, no votaron por la canosidad de un libro, sino más bien reconocieron después del hecho lo que Dios ya había escrito. ¿Me parece que alguien tiene alguna duda? ¿Escuché el micrófono abierto de alguien? ¿No? Bueno, avancemos. Con respecto al Antiguo Testamento, para el tiempo de Cristo, todo el Antiguo Testamento había sido escrito y aceptado en la comunidad judía. El último libro, Malaquías, había sido terminado alrededor del año 430 antes de Cristo. No solo el canon del Antiguo Testamento de la época de Cristo se conforma al que ha sido usado a lo largo de los siglos, sino que no contenía los libros apócrifos. Dichos libros no son inspirados y son falsos. Este grupo de 14 escritos no genuinos fue escrito después de Malaquías y añadido al Antiguo Testamento alrededor del año 200 a 150 antes de Cristo. En la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo llamado la Septuaginta, tales libros aparecen hasta hoy en día en algunas versiones de la Biblia. No obstante, ni un pasaje de los libros apócrifos es citado por algún escritor del Nuevo Testamento, ni Jesús afirmó algo de ellos conforme él conocía el canon del Antiguo Testamento de su época. Algunos podrían decir, no sé, el libro de Macabeos, que no es mi libro, o el libro quizás el de Enoc. ¿Por qué? Porque claro, como que lo cita directamente de Judas, un escrito, un primer y segunda de Enoc. Bueno, en el Nuevo Testamento, incluso el apóstol Pablo y Moisés también, no recuerdo la parte específica, citan a escritores y poetas que eran paganos de su tiempo para tomar un ejemplo de ellos y mostrar una verdad bíblica, pero el que Pablo citara a un poeta o a un escritor ateniense o griego, no significaba que el poema iba a estar inspirado, sino que significaba simplemente que Pablo estaba utilizando esa herramienta para explicar una verdad mayor que iba a venir después. Para el tiempo de Cristo, el canon del Antiguo Testamento había sido dividido en dos listas de 22 o 24 libros respectivamente, cada una de las cuales contenía el mismo material como los 39 libros de nuestras versiones modernas. En el canon de 22 libros, Jeremías y Lamentaciones eran considerados como uno, al igual que Jueces y Ruth. Así es como el formato de 24 libros fue dividido. Ahí está, bueno, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, la ley o la Torá también, como lo aprendimos la clase pasada. También se divide por los profetas anteriores y los profetas posteriores. Profetas anteriores para nosotros son los libros históricos.
¿ya? De Josué, Jueces, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes. Y los profetas posteriores, que para nosotros, en nuestra categoría, caen los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los 12, se encierra al final, los 12 hace un resumen de lo que son los profetas menores. Amós, Nahum, Abdías, Habacuc, Malaquías, Zacarías, etc. Los escritos también, los llamados libros poéticos o sapiensales, el libro de los Salmos, el libro de Proverbios y el libro de Job. También los 5 rollos del Mejilot, que es el libro de Cantar de los Cantares, el libro de Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y el libro de Esther. Y también los libros históricos, digamos, así está en la Biblia hebrea, Daniel, Esdras, Nehemías y primero y segundo de Crónicas. Las mismas 3 pruebas claves de canonicidad que se aplicaron al Antiguo Testamento también se aplican al Nuevo Testamento. En el caso de Marcos y Lucas, bueno, que escribió Hechos también, los autores fueron considerados, de hecho, los calígrafos del apóstol Pedro y del apóstol Pablo, respectivamente. O sea, que el apóstol Pedro conocía y era amigo de Juan Marcos, y también Lucas, el libro de los Hechos, nos relata que... No, sí, mi esposa me estaba preguntando si le había dado comida a la sal. Nuestra perrita, sí, no tenemos más hijos, sino que solamente Daniel. Cierre de paréntesis. Pedro era, digamos, como el tutor espiritual de Juan Marcos, que quien escribió el libro de Marcos, porque Marcos ni Lucas fueron discípulos de Cristo. Muchas veces pensamos que los 4 evangelios eran porque los 4 discípulos habían escrito, y más de alguna vez nos dijeron, oye, nombra 5 discípulos de Cristo, y uno mencionaba Mateo, Marcos, Lucas, Juan y no sé, pues Pedro. Pero no, ni Marcos ni Lucas eran discípulos de Jesús, pero sí era Marcos de Pedro y Lucas del apóstol Pablo. Santiago y Judas fueron escritos por los medios hermanos de Cristo, mientras que Hebreos es el único libro del Nuevo Testamento cuyo autor se desconoce. Hay algunos que se lo quieren arrojar al apóstol Pablo, a Silas, pero si la Biblia lo tiene como anónimo, es mejor que quede como anónimo. El contenido de este último libro está de tal manera de acuerdo tanto con el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que la iglesia primitiva concluyó que debió haber sido escrito por un asociado apostólico. Los 27 libros del Nuevo Testamento han sido universalmente aceptados desde el año 350 al 400 después de Cristo, con el cierre de los padres apostólicos en el 400 después de Cristo, como totalmente inspirados por Dios, y nunca nadie en ese periodo que estaba cercano a la iglesia primitiva y el periodo de los padres de la iglesia, nadie puso en duda la canonicidad de algunos de estos 66 libros que están en nuestro canon bíblico. ¿Cómo se preservaron entonces este canon de 66 libros? Porque puede que ahí, entre medio de la historia del oscurantismo, alguien haya hecho algo. No. Bueno, punto número 4, la preservación. ¿Cómo puede uno estar seguro de que la palabra de Dios escrita, revelada e inspirada, que fue reconocida como canónica por la iglesia primitiva, ha sido transmitida hasta este día sin pérdida alguna de material? Además, debido a que una de las principales preocupaciones de Satanás es atacar la Biblia, ¿han sobrevivido las escrituras este ataque destructivo? En el principio, él negó la palabra de Dios a Eva. ¿Se acuerdan lo que vimos en Génesis capítulo 3, verso 4? Más tarde, Satanás intentó distorsionar las escrituras en su encuentro con Cristo en el desierto. A través del rey Yehudí, él llegó a tratar de destruir literalmente la palabra de Dios, según Jeremías capítulo 36, verso 23. La batalla por la Biblia es intensa, pero las escrituras han vencido y continuarán venciendo a sus enemigos. Y eso lo vemos en la historia. Más de alguna vez alguien ha dicho, la Biblia es un libro que en 100 años va a desaparecer. No, la Biblia es un libro que con el tiempo se va a dejar de vender. Eso lo dijeron hace 500, 1000 años atrás o 200 años atrás,
Y mire lo que tenemos. ¿Cuántas Biblias tengo? Tengo 1, 2, 3, 4. Tengo como 10 Biblias acá en distintas versiones de estudio, etcétera. Otra que he heredado de mi papá. Incluso, no, si con la era tecnológica la Biblia va a desaparecer. Adivine cuál es la aplicación más descargada de todos los tiempos. Las versiones de la Biblia, por mano. Parece que Facebook le estuvo ganando un tiempo, pero a lo que voy es que la Biblia, hermano, por lo que hablen, por lo que digan, nunca va a ser sacada o eliminada, ni de nuestras vidas ni de este mundo, porque recuerde lo que la palabra del Señor dice en cuanto a la palabra de Dios misma. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Dios se adelantó a la malicia del hombre y de Satanás en contra de las Escrituras con promesas divinas de preservar su palabra. La existencia continua de las Escrituras están garantizadas en Isaías capítulo 40, verso 8. Séquese la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Esto quiere decir también que ninguna parte inspirada de las Escrituras se ha perdido en el pasado ni espera volver a ser descubiertas. O sea, lo que tenemos aquí es el canon pleno, completamente completo de la palabra de Dios inspirada y revelada. No es que mañana encontremos la tercera de Corintios del apóstol Pablo. No, hermanos. El Señor en su soberanía. Primero que todo, Dios es soberano. Y Él ha dicho que su palabra permanecerá intacta y que su palabra, de hecho nosotros podríamos ser conocidos como el pueblo del libro, lo que aparece ahí en el maravilloso libro de Esdras, el pueblo del libro del Señor. El contenido de las Escrituras será perpetuado tanto en el cielo, el Salmo 119, 89 dice, como en la tierra. De esta manera, los propósitos de Dios como se publican en los escritos sagrados nunca serán torcidos ni en el más mínimo detalle. Isaías 55, 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ahora vamos a hablar sobre la transmisión, pero antes quiero ver si alguien tiene alguna duda y pregunta de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Buenas noches, Hermana Pastor Miriam, Gustavo. Dios Dios le le bendiga. bendiga a todos. Sí, tengo por aquí una pregunta, Pastor Gustavo. Usted es referente a las personas que fueron instrumentos para escribir las escrituras, ¿verdad? ¿Cómo por lo menos usted mencionó que Moisés escribió el libro de Génesis? ¿Cómo uno, o sea, cómo logro ubicar yo en la Biblia qué persona escribió cada libro? Ya, mire, usted se está adelantando a la jugada. ¿Por qué? Porque nosotros en este estudio bíblico vamos a ir libro por libro, tanto del Antiguo Testamento, o sea, vamos a ver los 66 libros de la Biblia, hermana, en el sentido de autor. ¿Quién fue el autor? ¿Quién lo escribió? Ajá. ¿Y dónde eso sale reflejado en la escritura? El contexto en que se escribió ese libro, porque el contexto nos dice mucho en qué momento se escribió el libro. El contenido cultural, lo que rodeaba al autor del libro, porque utiliza tal tipo de ilustraciones para nosotros entenderlas con su mente, vamos a ver todo eso y también un resumido contenido del libro en sí. Así que se me está adelantando mi Más hermano. adelante. Sí, Ya. más adelante lo vamos a ver, pero de hecho el Pentateuco nunca se ha puesto en duda de que lo escribió Moisés, porque en el Nuevo Testamento aparece la referencia constantemente a la ley de Moisés. La ley de Moisés son el mismo libro, los libros de Moisés se refieren a los 5 primeros libros de la Biblia, Eso, a la ley. Sí. eso es lo que. Gracias, Ya, Pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? Anto, te noto con cara de duda. No sé si son mis reflejos acá, pero ¿sí? ¿Todo bien? Perfecto, perfecto. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Seguimos entonces? Seguimos.
Ahí está. Bueno, la transmisión. Debido a que la Biblia con frecuencia ha sido traducida a muchos idiomas y distribuida a lo largo del mundo, ¿cómo podemos estar seguros de que el error no se ha infiltrado, aunque sea de manera no intencional? Claro, porque algún traductor quizás que no terminó, no alcanzó a terminar su estudio de traducción, entonces chamulló con alguna palabra, si esto significa, quizás no lo hizo intencionalmente. No tenía una maldad, lo hizo de forma intencional. ¿Cómo sabemos que eso no ha pasado, cierto? Bueno, conforme el cristianismo se esparcía, es verdad que las personas deseaban tener la Biblia en su propio idioma, lo cual requería traducciones de los idiomas originales en hebreo y arameo del Antiguo Testamento y en el griego del Nuevo Testamento. El trabajo de los traductores no solo proveyó oportunidad para el error, sino que la publicación, la cual fue llevada a cabo mediante copias a mano hasta que la imprenta apareció recién en el año 1450 después de Cristo, también dio lugar a posibles continuas de errores. Imagínense, la primera imprenta fue en el año 1450. Entonces, tenemos si miramos para atrás, tenemos prácticamente casi 3000 años donde la Biblia se estuvo recopilando y escribiendo de mano en mano, de copia en copia. A lo largo de los siglos, los practicantes de la crítica textual, una ciencia precisa, han descubierto, preservado, catalogado, evaluado y publicado una asombrosa cantidad de manuscritos bíblicos, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. De hecho, el número de manuscritos bíblicos existentes está muy por encima del número de fragmentos que se preservan de cualquier otra literatura antigua. Al comparar el texto con texto, el crítico textual puede determinar con confianza lo que contenía el escrito original profético o apostólico e inspirado. Para que ustedes se hagan una idea, la crítica textual es una ciencia dentro de la teología y dentro de cualquier, digamos, ciencia que estudia algún libro antiguo en su contexto, puede ser de diferentes categorías, no sé, existe la crítica textual a los poemas o a las odas griegas o a los dichos, no sé, del Oriente, de Palestina, etcétera, pero también existen críticos textuales bíblicos y son los que más hay. Y ellos son científicos textuales que hacen una crítica, o sea, que van directamente a los manuscritos más antiguos que tenemos de las copias de las versiones de la Biblia y las comparan con otras versiones más modernas, o si se encuentra de repente por ahí, como lo ocurrió en el 70, algún rollo del Mar Muerto, van directamente y ellos les pagan para verificar y cerciorar, y ni siquiera muchos son cristianos, sino que es una ciencia que está en cualquier universidad, digamos, de alta categoría, para que comprueben, para que pongan a fuego. En otras palabras, es como que, a ver, usted entrena boxeo, le gusta el boxeo y se prepara, y usted le paga para que Manny Pacquiao, no sé, lo ponga a prueba. Manny Pacquiao te pago, no sé, 50.000 pesos para pelear un round contigo, para que me pongáis a prueba. Bueno, esto es lo que hace la crítica textual con las traducciones de la Biblia. Aunque copias existentes del texto hebreo antiguo, principal, bueno, el masorético, se remontan únicamente al siglo X a.C., otras dos líneas de evidencia textual apoyaron la confianza de los críticos textuales de que habían encontrado los textos originales. En primer lugar,
el Antiguo Testamento hebreo del siglo X a.C. puede ser comparado con la traducción griega llamada la Septuaginta, ¿cierto? Que está escrita cerca del año 100 a 150 a.C. Los manuscritos más antiguos en existencia se remontan aproximadamente al 325 después de Cristo. Hay una consistencia asombrosa entre los dos, los cuales habla de la precisión de la copia del texto hebreo por los siglos. En segundo lugar, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. ¿Se acuerdan lo que dije en los 60? No, eran los años 1947 y 1956. Esos manuscritos que fueron encontrados de forma muy, digamos, soberana de parte de Dios, que a un niñito se le perdió una cabra y la cabra estaba metida en un hoyo en la montaña y de repente el niñito mira para adentro de donde estaba la cabra y se encuentra con un frasco de greda, una cosa así, muy antiguo. Bueno, saca de ello rollos escritos de la Biblia del 200 al 100 antes de Cristo. Bueno, esos manuscritos, conocidos como los rollos del Mar Muerto, probó ser monumentalmente importantes, hermano, y son pero precisos. O sea, antes del año 1947 hacia atrás, claro, existían críticas o algunas dudas de ciertos grupos bien que van a criticar todo en el fondo, pero con ese descubrimiento arqueológico y literario fue como un remesón. Y bueno, de hecho, de ahí también nace y se adecua y se moldea la traducción de la Reina Valera de 1960. Por eso es tan querida, porque todas las otras versiones antiguamente, la Reina Valera de 1909, por ejemplo, fue sin los rollos del Mar Muerto. Entonces, bueno, esta versión de la Reina Valera de 1960 fue ya con estos rollos, con estas copias antiguas ya probadas. Bien, hermanos, yo creo que por razones de tiempo vamos a terminar. No nos queda mucho en realidad, así que vamos a terminar ligerito. Después de comparar los textos hebreos más antiguos con los recientes, solo unas cuantas variantes mínimas fueron descubiertas, ninguna de las cuales cambió el significado de cualquier pasaje. Aunque el Antiguo Testamento había sido traducido y copiado por siglos, las versiones más recientes eran esencialmente las mismas que las más antiguas. Quiero terminar con esto. En resumen, para concluir, para terminar la clase, porque el tiempo pasa rápido, el libro sagrado que leemos, que estudiamos, que obedecemos y predicamos, merece ser llamado sin reservas la Biblia o el libro sin paralelo, debido a que su autor es Dios y lleva las cualidades de verdad total y confiabilidad absoluta que caracterizan a su fuente divina. Este libro contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la perdición de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Su doctrina es santa, sus preceptos tienen autoridad absoluta, sus historias son verdad, sus decisiones son inmutables. Léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Contiene luz para dirigirlo, alimento para sustentarlo y consuelo para alentarlo. Es el mapa del viajero, la vara del peregrino, la brújula del piloto y la espada del soldado. Aquí el cielo es abierto y las puertas del infierno son descubiertas. Por lo cual, dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como la palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué maravilloso, hermano, qué maravilloso es poder disfrutar y saber y tener la
firme certeza de lo que leemos, estudiamos, lo que practicamos, lo que predicamos es fuente divina, conservada soberanamente para el pueblo de Dios. Y eso es maravilloso, saber que este libro no es un libro más, sino que este libro es el libro de las edades, el libro de la historia. Es el libro, en otras palabras. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta que la pueda hacer ahora para ya ir finalizando? Todo bien, todo claro, todo concluyente. Perfecto. Que Dios les bendiga. Ahora vamos a pasar la ofrenda. No, mentira. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Ha sido un gusto estar acá con ustedes. Y recuerden, todos los jueves a las 8 en punto, damos inicio a nuestro estudio bíblico. Me parece que, bueno, Cristian, yo no sé si tú estás en el grupo de WhatsApp, porque ahí mandamos el link. Sí, me agregué. Mi esposa me mandó para autoagregarme. Perfecto, Cristian. Muchas gracias. Mándale saludos ahí a la Valentina. Bien, me gustaría que pudiese poner la bendición final. Bueno, entonces está claro, ¿cierto? Está claro. Voy a mandar estas diapositivas para que ustedes las tengan también, igual que la vez anterior, al grupo de WhatsApp. Así que espero que las clases sigan siendo de bendición y ya de lleno. La próxima semana empezamos con el Pentateuco, con el libro de Génesis, y espero quizás poder hacer Génesis, Éxodo y Levítico, ¿ya? O quizás, no sé, nos quedemos en Génesis, pero la idea es que tengamos, cuando, no sé, a mi hermano Edgar le pregunten por el libro de Génesis, él sepa quién lo escribió, la fecha que lo escribió, el contexto en que se escribió y el contenido general del libro, así que va a estar muy, muy bueno. Anto, ¿puedes orar para despedir la clase de hoy? Sí. Ya. Señor, te damos gracias por el discipulado que tuvimos el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias por lo que hemos aprendido, por cada uno de los hermanos que se conectó, Señor Jesús. Gracias por el pastor y por la palabra que hemos recibido. Señor, permítenos atesorar las enseñanzas en nuestras mentes y poder ponerlas en práctica día a día. Señor, te damos gracias en esta noche y dejamos todo en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Gracias, Santo. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido un gusto y nos vemos la próxima semana, este día jueves, el próximo jueves, a menos que juegue Chile. No sé, hermanos, ojalá que no jueguen, no vuelvan a jugar. Aparte, jugaron justo cuando hicimos el discipulado, perdieron 2-0, así que esperemos que mañana se pueda ganar. Un abrazo, cuídense mucho, bendiciones. Hasta luego, nos vemos, bendiciones, chao.